3 balas. Bastaron para romper el silencio de una carretera solitaria y sellar el destino de 2 oficiales arrogantes. Creyeron que acababan de resolver un problema. Creyeron que sus placas eran escudos de invencibilidad que les permitirían salirse con la suya. Se equivocaron. Totalmente equivocados. Porque la mujer a la que apuntaban no era una simple conductora. Ella era la honorable jueza Evelyn Vance, una de las mujeres más poderosas del estado. Y no estaba muerta. ¿Qué sucede cuando la víctima que diste por muerta entra en tu sala 20 minutos después, vestida con su toga y sosteniendo el grillete? Estás a punto de presenciar el karma instantáneo más satisfactorio de la historia del derecho. Abróchense los cinturones. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el asfalto de la Ruta 9 en un espejo negro y resbaladizo. Eran poco más de las 8 o la mañana de un martes, normalmente hora punta. Pero allí, en los límites de la ciudad, donde los suburbios se fundían con la espesura de los pinos, la carretera estaba desierta. La jueza Evelyn Vance apretó con fuerza el volante de cuero de su Mercedes clásico. Tenía 55 años, piel color caoba intenso y ojos que habían visto todas las mentiras que un criminal podía conjurar. Hoy era un día importante. Presidía el sonado caso de corrupción de un concejal local, un caso que tenía a media ciudad amenazándola y a la otra mitad rezando por ella. Miró el retrovisor. Solo había lluvia y un cielo gris. Entonces, las luces se encendieron. Luces estroboscópicas azules y rojas perforaron la penumbra, cegadoramente brillantes contra la tormenta. Evelyn suspiró, mirando el velocímetro. Iba a 70 km/h en una zona de 80 km/h. Tenía cuidado. Tenía que estar en su lugar. No podía permitirse ni una multa de aparcamiento, y mucho menos una infracción de tráfico. Puso la señal de giro y se detuvo en el arcén embarrado, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos. Entreabrió la ventanilla un poco, dejando que el olor a ozono y pino húmedo se filtrara en la cálida cabina. Por el retrovisor vio abrirse la puerta del coche patrulla. Aparecieron 2 figuras. No llevaban impermeables. Se movían con una arrogancia que no encajaba con el clima. El agente Daniel Thorne y su compañero, el agente Brad Miller. Evelyn no los conocía personalmente, pero sí sabía quiénes eran. Thorne era corpulento, con el pelo rapado y un cuello que parecía desaparecer entre sus hombros. Miller era más joven, fibroso, con manos nerviosas que se acercaban demasiado a la pistolera. Thorne se acercó al conductor mientras Miller daba la vuelta hacia el copiloto, con la mano apoyada en la culata de su arma reglamentaria. «Licencia y matrícula», ladró Thorne, sin siquiera inclinarse para mirarla a los ojos. Simplemente le tendió la mano húmeda y enguantada. «Buenos días, agente», dijo Evelyn con voz tranquila. La misma voz que impuso silencio en una sala de 300 personas. «¿Puedo preguntar por qué me han parado?», pregunté. «Licencia y matrícula», gritó Thorne, dando una palmada en el techo de su coche. «No me hagas preguntarte una tercera vez». Evelyn sintió una punzada de inquietud. Este no era el procedimiento habitual. «Agente, voy a buscar mi bolso en el asiento del copiloto. Te estoy informando de mis movimientos». «Cuidado con sus manos, Miller», le gritó Thorne a su compañero. Lo veo», respondió Miller con la voz entrecortada. Evelyn se movía lentamente. Conocía las estadísticas. Conocía la realidad. Ser juez no la hacía invulnerable. Y ahora mismo, bajo la lluvia, solo era una mujer negra en un coche elegante con 2 hombres agitados y armados. Mientras sus dedos rozaban el cuero de su bolso, Thorne de repente arrancó la manija de la puerta. Estaba cerrada con llave. «¡Abran el auto! ¡Suzuki! ¡Salgan del vehículo!», gritó Thorne, desenfundando su arma. «Oficial, no he hecho nada malo. Soy juez del Tribunal Superior. No me importa si es la reina de Inglaterra. Salga o la sacaré a rastras». Evelyn abrió la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba calmar la situación. Salió a la lluvia. El agua fría empapó al instante su blusa de seda. Mantuvo las manos en alto,
con las palmas abiertas. Mi identificación está en el bolso, dijo con firmeza. Me llamo Evelyn Vance. Si revisas mis placas, lo verás. Date la vuelta. Thorne la giró bruscamente, golpeándole el pecho contra el lateral del coche. Le separó las piernas de una patada. Deja de resistirte. No me estoy resistiendo. Evelyn jadeó, sintiendo el metal del coche clavándose en la mejilla. Está intentando alcanzar algo. Miller gritó desde el otro lado del coche. Había entrado en pánico. Vio una sombra, un movimiento, una amenaza fantasmal. El mundo pareció ralentizarse. Evelyn giró la cabeza y miró a Thorne a los ojos. Vio algo allí que la aterrorizó más que el arma. Vio malicia. No tenía miedo. Estaba disfrutando de esto. Lugar equivocado. Momento equivocado, señora. Thorne susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Entonces, el caos. Miller disparó primero. ¡Pum! La ventana trasera del Mercedes se hizo añicos. Thorne, reaccionando al pánico de su compañero, o quizás aprovechando la oportunidad que esperaba, retrocedió y levantó su arma. ¡Pum! ¡Pum! 2 disparos a quemarropa. Evelyn sintió un calor abrasador rozarle la sien, seguido de un impacto tremendo en el hombro que la hizo girar. Se desplomó en el barro, y el agua fría se mezcló con la sangre caliente que se extendía por su blusa. No la oscuridad la atrapó. La conmoción sí. Yació boca abajo en el barro, con la vista nublada. ¡Santo cielo! La voz de Miller temblaba. ¿Lo es? ¡Lo hicimos! Thorne se acercó. Empujó la pierna de Evelyn con la bota. Ella no se movió. Contuvo la respiración, obligando a su cuerpo a relajarse. Un instinto de supervivencia que surgió de un lugar que desconocía. «Está acabada», dijo Thorne, con la voz desprovista de emoción. Se aclara la garganta. «Idiota, Miller. Disparaste demasiado rápido. Estaba extendiendo la mano. Vi un arma. No tenía un arma. Tú. Era un teléfono». Thorne suspiró. El sonido de una cremallera al abrirse. «Ya no importa. Tenemos que limpiar esto». Llamar a la central. «Diles que vimos a un sospechoso blandiendo un arma. Disparos. Sospechoso caído. ¿Y el cuerpo?» «Déjala. Los servicios de emergencia tardarán 20 minutos con este tiempo. Para entonces estará desangrada. Necesitamos aclarar nuestras historias antes de que llegue el sargento». Regresaron a su patrulla. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, encerrándolos en su burbuja de seguridad. Evelyn Baspins abrió un ojo. La lluvia le quitó el barro de las pestañas. El dolor en el hombro era insoportable. Un fuego abrasador que amenazaba con hacerla gritar, pero se mordió el labio hasta que sangró. La bala le había atravesado el hombro, de punta a punta. La herida en la cabeza era solo un rasguño, con una hemorragia profusa, pero superficial. No estaba muerta, pero estaba furiosa, y la habían recuperado en 45 minutos. Evelyn esperó a que el motor de la patrulla zumbara, enmascarando el sonido de sus movimientos. Se arrastró hacia arriba, usando la rueda trasera de su Mercedes como palanca. Su traje impecable estaba arruinado, manchado de barro y carmesí. Su cabello, normalmente recogido en un moño impecable, estaba enredado en su cráneo. No buscó su teléfono. Sabía que estaban mirando por los espejos. En cambio, se arrastró hasta el lado del pasajero, manteniendo la carrocería del auto entre ella y los oficiales. Abrió la puerta trasera, se desplomó en el asiento trasero y se agachó. Metió la mano debajo del asiento y sacó su botiquín de emergencia. Era jueza, pero también hija de un médico de combate. Agarró un rollo de vendas y una venda de presión. Con manos temblorosas, se tapó la herida del hombro, apretándola. El dolor le hacía bailar puntos negros en la vista, pero la adrenalina era una droga potente. Miró su reloj, 8:15 a.m. Su juzgado estaba a 8 kilómetros. Oyó a los agentes discutiendo en su coche.
Estaban distraídos. Ya estaban ensayando la mentira. Ella se abalanzó. Tenía un arma. Temíamos por nuestras vidas. El mismo guión que había oído cientos de veces en su propia sala. Evelyn se metió en el asiento del conductor. Aún no encendió el motor. Puso el coche en punto muerto. El camino tenía una ligera pendiente. Soltó el freno de mano. El pesado coche alemán empezó a rodar silenciosamente bajo la lluvia. Lo dejó avanzar unos 90 metros, con los neumáticos susurrando sobre el asfalto mojado, alejándose de las luces azules intermitentes que la seguían. Al doblar la curva, oculta por un denso pinar, giró la llave. El motor rugió. Ella lo falló. No fue al hospital. Eso es lo que haría una víctima. Evelyn Vance no era una víctima. Era la ley. Y hoy, la ley venía por los agentes Thorne y Miller. De vuelta en la escena, Thorne levantó la vista y abrió mucho los ojos al ver el espacio vacío donde había estado el Mercedes. «¿Dónde está el coche?», gritó Miller. «Daniel, ¿dónde está el cuerpo?», maldijo Thorne, golpeando el volante con la mano. Ella se fue. ¿Cómo demonios se fue con 2 balazos? Tenemos que ir tras ella. Hablará. Les contará todo. La cara de Thorne se torció en una mueca burlona. Tranquilo. Se está desangrando. Probablemente esté conduciendo hasta St. Hospital de María. Nos encontraremos allí. Terminaremos el informe antes de que salga de cirugía. Si sobrevive, será su palabra contra la nuestra. ¿Y a quién le van a creer? ¿A 2 oficiales condecorados? ¿O a una mujer impredecible que huyó de la escena del crimen? Thorne aceleró. «Vamos primero a la comisaría. Necesitamos presentar el informe del incidente de inmediato. Adelántate a la narrativa». No tenían ni idea. Condujeron hasta la comisaría. Saludaron al sargento de guardia y presentaron un informe declarando que una sospechosa no identificada había huido tras agredir a un agente. Se rieron de ello en el vestuario mientras se ponían uniformes nuevos para su comparecencia ante el tribunal. Sí, lo habían pillado esa mañana. Un simple caso de posesión de drogas, pan comido. Iban a testificar contra un joven llamado Marcus, mentir sobre haber encontrado crack en su bolsillo e irse a casa a tomar cervezas. Entraron al juzgado a las 8:50 am, sintiéndose como reyes. Los detectores de metales sonaron. Los guardias asintieron respetuosamente. Eran los depredadores en un edificio lleno de presas. Se dirigieron a la sala 4B. El alguacil, un hombre llamado Jerry, que conocía a Evelyn desde hacía 20 años, los miró con una expresión extraña al entrar. La sala estaba abarrotada. El aire era denso, cargado de una atención que Thorne no pudo identificar. Todos de pie. La voz de Jerry resonó, pero sonaba temblorosa. Thorne y Miller se pusieron de pie, sonriéndose con suficiencia. Esperaban al juez Harold Smith, un anciano soñoliento que solía creerse su palabra. Pero la puerta detrás del estrado no se abrió para el juez Smith. Se abrió, y un grito ahogado recorrió la sala. Quien cruzaba la puerta no era un anciano soñoliento. Era una mujer. Llevaba su toga judicial, pero la habían echado apresuradamente sobre otra cosa. Bajo la seda negra, se veía una blusa blanca, teñida de un horrible rojo oscuro. Llevaba el brazo izquierdo en un cabestrillo improvisado. Llevaba el cabello mojado, alborotado, pegado a la frente. Una venda le cubría la sien, un cuadrado blanco puro contra su piel. Caminó lentamente, cada paso una lucha contra el dolor. Subió los 3 escalones hasta el banco alto. No se sentó. Se quedó allí, imponente, dominando la sala. Con sus ojos se aclara la garganta, clavados al instante en los 2 oficiales de la primera fila. Al oficial Miller se le doblaron las rodillas. Se agarró a la mesa para apoyarse. Es ella», susurró, palideciendo. «Es el conductor». Thorne dejó de respirar. Su cerebro no podía procesar la imagen. La mujer a la que había disparado, la mujer que había dado por muerta en el barro, no solo estaba viva,
Era la jueza. Evelyn Vance cogió su martillo. No lo golpeó, simplemente lo sostuvo, sintiendo su peso. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz ronca, pero amplificando la sala silenciosa como la voz de Dios. «Siéntense», dijo. Nadie se movió, dije. «Siéntense». La sala se derrumbó en sillas. Thorne y Miller se quedaron paralizados como ciervos ante los faros de un camión. «Oficiales», dijo Evelyn, con una fría sonrisa en los labios. «Parece que les sorprende verme. ¿Esperaban a alguien más? Quizás un cadáver». El silencio en la sala 4B era tan denso que aplastaba los huesos. El aire acondicionado zumbaba, un zumbido sordo que parecía una cuenta regresiva. Todas las miradas en la galería, los abogados defensores, la familia del acusado, el taquígrafo judicial, se movían entre el juez empapado en sangre y los dos oficiales pálidos. El oficial Daniel Thorne sudaba. Podía sentir una gota de sudor corriendo por su espalda, fría como el hielo. Intentó hablar, con la voz quebrada. «Su señoría está herido. Deberíamos llamar a un médico». «Ya he pedido ayuda», dijo la jueza Vance, con voz como piedras de moler. Hizo un gesto al alguacil. «Jerry, cierra las puertas. Que nadie salga de esta habitación». Jerry, confundido pero leal hasta la médula, marchó hacia las puertas dobles y cruzó el cerrojo. Clic, clac. El sonido resonó como un disparo. «Pero su señoría», tartamudeó Thorne, y su arrogancia se transformó en pánico. «Tenemos derechos. Si usted es la víctima, no puede presidir esto». «No presido mi caso, agente Thorne», dijo Evelyn, inclinándose hacia adelante. Una gota de sangre fresca cayó de su sien sobre el impecable escritorio de caoba. Presido sobre su credibilidad. Tomó un expediente de su escritorio. Era el caso del Estado contra Marcus Holloway, el joven contra el que Thorne y Miller debían testificar esa mañana. Marcus estaba sentado a la mesa de la defensa, con los ojos muy abiertos, mirando a los policías y al juez. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de que el monstruo uniformado tenía miedo. «Oficial Thorne», dijo Evelyn, abriendo el expediente. «Suba al estrado». «¡Me opongo!», gritó Thorne. «Esto es muy irregular». «Suba al estrado». Evelyn no gritó. No tenía por qué hacerlo. La orden vibró por el suelo. Thorne se dirigió al estrado con las piernas rígidas. Se sentó, miró a Miller, que temblaba en la primera fila, a punto de vomitar. Thorne le lanzó una mirada que decía: «Cállate la boca». «Levanta la mano derecha», ordenó Evelyn. Thorne lo hizo. «¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?» «Que Dios te ayude». «Lo juro», dijo Thorne, con la mandíbula apretada. «Bien», susurró Evelyn. Hizo una mueca al sentir un espasmo de dolor en el hombro, pero aprovechó el dolor. Le ayudó a concentrarse. «Oficial Thorne, que conste en acta que presentó un informe de arresto contra el señor Holloway, indicando que encontró narcóticos en su bolsillo a las 7:30 de esta mañana en la calle 4. «Es correcto», Thorne mintió. Tenía que ceñirse al guión, e inmediatamente después del arresto, Evelyn continuó, con la mirada clavada en él. Se aclara la garganta. «¿A dónde fuiste?» Thorne dudó. Sabía que el tiempo era justo. Fuimos de patrulla. «Ruta 9. Control perimetral. Ah, la ruta 9. 9, dijo Evelyn en voz baja. Un camino solitario. ¿Y te encontraste con alguien en la ruta 9? Thorne se lamió los labios. Estaba atrapado. Si admitía haberla visto, admitía haber disparado. Si lo negaba y ella tenía pruebas, era perjurio. Pero él confiaba en que ella aún no tenía pruebas. Solo su palabra. «Nos topamos con un vehículo que circulaba erráticamente», dijo Thorne, recuperando algo de confianza. El sospechoso fue agresivo e intentó atropellarnos. Seguimos el protocolo. «¿Protocolo?», repitió Evelyn.
Su protocolo implicaba disparar 3 veces contra un vehículo desarmado. ¿El sospechoso tenía un arma?, soltó Thorne. Mi compañero vio una pistola. ¿Una pistola?, preguntó Evelyn. Metió la mano en su bolso destrozado, que estaba junto al mazo. Sacó su objeto. No era una pistola. Era un smartphone delgado y destrozado con un agujero de bala en la esquina de la carcasa. ¿Es esta la pistola, agente? Thorne guardó silencio. Contésteme. Evelyn golpeó el mazo. El sonido hizo que Miller se sobresaltara. Parecía una pistola con la poca luz. Thorne gritó. Temíamos por nuestras vidas. Fue una decisión instantánea. ¿Una decisión instantánea?, reflexionó Evelyn. Y después de neutralizar la amenaza, como creo que la llamó en su informe de despacho, verificó al sospechoso. ¿Le prestó ayuda? Thorne palideció. El sospechoso huyó. Se marchó antes de que pudiéramos acercarnos. Evelyn sonrió. Era una sonrisa aterradora y sangrienta. Miente, agente Thorne. Te acercaste al coche. Miraste por la ventanilla. Vio a una mujer sangrando en los asientos de cuero. Y le dijiste a tu compañero. ¿Qué fue? Está acabada. Que se desangre. La sala del tribunal quedó atónita. El abogado defensor de Marcus Hawley se puso de pie, notando sangre en el agua. ¿Su señoría? Si esto es cierto, solicito la desestimación inmediata de todos los cargos contra mi cliente. Estos oficiales están claramente comprometidos. Siéntese, abogado, dijo Evelyn. No he terminado con él. Se volvió hacia Thorne. Me dejaste morir en el barro porque no querías el papeleo. Pensaste que no era nadie. No revisaste mi identificación. Solo viste a una mujer negra en un auto de lujo y asumiste que podías hacer lo que quisieras. Thorne se levantó, con la cara roja de rabia. Esto es una trampa. No puedes probar nada de esto. Es tu palabra contra 2 placas. Soy un agente condecorado de la ley. Eres un juez parcial con una venganza. Siéntate. Jerry, el alguacil, ladró, con la mano en su taser. No me sentaré, gritó Thorne. Me voy. Vamos, Miller. Salió del estrado de los testigos. Pensó que podría salir de la habitación a la fuerza. Pensó que la placa aún lo protegía. Oficial Thorne, dijo Evelyn, bajando la voz hasta convertirse en un susurro con más fuerza que sus gritos. Antes de salir por esa puerta, debería saber algo sobre mi coche. Thorne se detuvo. Tenía la mano en la reja. Miró hacia atrás. ¿Qué?, se burló. Es un modelo 2025, dijo Evelyn. ¿Sabes para qué sirve el modo centinela? Thorne abrió mucho los ojos. La sala se quedó paralizada. El término modo centinela flotaba en el aire como una guillotina a punto de caer. Evelyn golpeó el portátil en su banco. Hizo una mueca de dolor de nuevo. La adrenalina empezaba a desvanecerse, reemplazada por el dolor punzante de la herida de bala en su hombro. Estaba perdiendo sangre, pero tenía la fuerza suficiente para este golpe final. «Mi vehículo», explicó Evelyn, hablando con el taquígrafo judicial, asegurándose de que cada palabra fuera transcrita. Está equipado con 8 cámaras exteriores y grabación de audio de 366 tota. Se sube directamente a un servidor seguro en la nube en cuanto se detecta un impacto. Giró la pantalla de la portátil para que la galería y los oficiales pudieran ver. Impacto detectado a las 8:12 am. Evelyn se aclara la garganta. Leyó rotura de cristales. Se reconoció la señal de audio del disparo. Presionó la barra espaciadora. El video se reprodujo en la pantalla pequeña, pero el audio se transmitió por los altavoces de la sala. La calidad era nítida. Truenos, sonido de lluvia, voz del oficial Thorne. Salgan o los sacaré a rastras. Voz de Evelyn. No me resisto. Voz de Miller. Se estira. Entonces los disparos. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!
El video de la cámara del retrovisor mostraba claramente las manos de Evelyn en alto, vacías, con las palmas abiertas. Mostraba a Thorne retrocediendo, adoptando la postura de tirador y disparando con la intención de matar. Pero el audio que siguió fue la gota que colmó el vaso. La voz de Thorne por los altavoces. Está acabada. Idiota. Miller, déjala. Los servicios médicos tardarán 20 minutos. Para entonces estará desangrada. Necesitamos aclarar nuestras historias. La grabación seguía reproduciéndose, captando el crujido de sus botas sobre la grava mientras se alejaban, riendo por limpiar la escena. Thorne miró fijamente la laptop. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La placa en su pecho, antes su escudo, ahora se sentía como un blanco. El oficial Miller, sentado en la primera fila, se derrumbó. No solo lloró, se lamentó. Cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos. Te lo dije, Daniel. Te dije que deberíamos haber llamado a la ambulancia. No quería dejarla. ¡Cállate, Brad!, siseó Thorne, buscando con desesperación una salida. Oficial Brad Miller, dijo Evelyn, con la mirada ligeramente suavizada al mirar al hombre destrozado. Estás bajo juramento de proximidad. Estás confesando una conspiración para cometer asesinato. Sí, sollozó Miller. Sí, me obligó. Dijo que iríamos a prisión si ella vivía. Lo siento, juez. Lo siento mucho. Thorne se abalanzó. Pasó rápido. Thorne comprendió que su carrera, su libertad, su vida, todo había terminado. El instinto animal de lucha se apoderó de él. Buscó su arma reglamentaria. ¡Pistola!, gritó Jerry, el alguacil. Pero antes de que Jerry pudiera desenfundar, antes de que Thorne pudiera siquiera desenfundarla, las puertas de la sala se abrieron de golpe. La cerradura se rompió hacia adentro. Un equipo SWAT irrumpió en la sala, liderado por el capitán David Ross, comandante de la comisaría. Detrás de él estaba la fiscal de distrito, una mujer severa llamada Sarah Jenkins, quien había estado hablando por teléfono con Evelyn durante su viaje al juzgado. «¡Suéltalo, Thorne!», gritó el capitán Ross, apuntando con un rifle de asalto a su propio agente. «¡Suéltalo o te suelto!». Thorne se quedó paralizado. Miró al capitán, miró la docena de miras láser que bailaban sobre su pecho, miró a Evelyn, sentada muy por encima de él. Se aclara la garganta, sangrando pero intacta. Lentamente, con un dolor agonizante, Thorne apartó la mano del arma. Levantó las manos. «¡Tírate al suelo!», ordenó Ross. Thorne se arrodilló. 2 agentes del SWAT se le echaron encima al instante, atándole las manos a la espalda con unas bridas más fuertes de lo necesario. Le arrancaron la placa del pecho. El sonido del velcro fue el más satisfactorio que Evelyn había oído jamás. Daniel Thorne y Brad Miller, el fiscal de distrito Jenkins, anunciaron su presencia en el centro de la sala. Queda arrestado por intento de homicidio capital contra un juez en funciones, conspiración para obstruir la justicia y presentación de una denuncia policial falsa. Jenkins levantó la vista hacia el estrado. «Juez Vance, Evelyn, los paramédicos están afuera. Por favor, permítanos ayudarles ahora». Evelyn asintió, y su visión finalmente se empezó a nublar. La adrenalina se había ido. El dolor la invadía como un maremoto. «Se levanta la sesión», susurró. Golpeó el mazo una última vez. Se le cayó de la mano, rodando por el escritorio. Mientras los paramédicos entraban corriendo y la subían a una camilla, toda la sala. Acusados, abogados y testigos se pusieron de pie. No fue una ovación obligatoria. Fue una ovación de pie. Pero la historia no había terminado. El arresto era solo el principio. Thorne no era de los que se dejaban vencer sin hacer ruido. Tenía amigos en la policía. Tenía secretos. Y desde su celda, estaba a punto de jugar una última carta desesperada que sacudiría la ciudad hasta los cimientos. La cárcel del condado era una caja de hormigón que olía a lejía, cuerpos sin lavar,
y desesperación. Para un hombre como Daniel Thorne, que había pasado 15 años metiendo gente entre estos muros, estar al otro lado de las rejas era un infierno especial. Estaba en aislamiento administrativo, con segregación administrativa para su propia protección. Los policías no duraban mucho en la población general, pero Thorne no estaba sentado en su celda sintiendo remordimientos. Iba de un lado a otro. Estaba tramando algo. Habían pasado 3 días desde el arresto en el tribunal. Le habían denegado la fianza. El video del coche del juez Vance se había vuelto viral, acumulando 50 millones de visualizaciones en 48 horas. El mundo lo odiaba. Pero Thorne sabía cómo funcionaba el sistema. La indignación pública se desvaneció. Los jurados podían ser manipulados. Las pruebas podían perderse. Pero tenía un cabo suelto. El agente, Brad Miller. Miller era débil. Thorne sabía que si Miller aceptaba un acuerdo con la fiscalía, cantaría como un canario. Le contaría al fiscal sobre las otras detenciones, las drogas plantadas, el dinero robado en redadas anteriores. Si Miller hablaba, Thorne no enfrentaría 20 años por intento de asesinato. Se enfrentaba a una condena de cadena perpetua sin libertad condicional por un caso de Rachel. Thorne esperaba el turno de noche. Conocía al guardia de turno, un hombre llamado oficial Griggs. Griggs tenía problemas con el juego, y Thorne lo había cubierto 2 veces cuando desapareció dinero del depósito de pruebas. Griggs, susurró Thorne por la ranura de la puerta de acero. Las pesadas botas se detuvieron. Griggs miró a su alrededor con nerviosismo. No puedo hablar contigo, Daniel. El alcaide nos vigila a todos. No necesito que hables, siseó Thorne. Necesito que le entregues un mensaje al aterrador caballero del bloque de celdas D. ¿Sabes a quién me refiero? Pequeño Rico, ¿estás loco? Rico te quiere muerto. Rico quiere dinero, corrigió Thorne. Dile que tengo $50,000 guardados en una caja fuerte. Mi abogado tiene la llave. Es suya si me hace un favor. ¿Qué favor? Miller está en la enfermería bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Está sin vigilancia durante 10 minutos, durante el cambio de turno a las 3 o si sea a.m. Dile a Rico que haga parecer que Miller finalmente logró ahorcarse. Griggs dudó, con la frente perlada de sudor. Si me llegan noticias, no. Simplemente pasa el mensaje. ¿O quieres que la Oficina de Asuntos Internos se entere de la cocaína desaparecida del año pasado? Griggs, pálido, asintió una vez y se alejó. Thorne se recostó en su catre y sonrió. Cerró los ojos, imaginando que el problema desaparecía. Mientras tanto, en el Hospital St. Mary's, la jueza Evelyn Vance libraba una batalla distinta. Estaba sentada en la cama, con el brazo izquierdo inmovilizado en un complicado cabestrillo. La cirugía para reparar el daño nervioso en su hombro había durado 6 horas. El médico dijo que recuperaría el 90% de la movilidad, pero que el dolor probablemente nunca la abandonaría. La fiscal de distrito Sarah Jenkins se sentó en la silla junto a la cama, con aspecto exhausto. «Tenemos a Miller», dijo Jenkins, frotándose las sienes. «Está aterrorizado. Está listo para llegar a un acuerdo. Declarará que no fuiste la primera víctima, Evelyn. Llevan años haciendo esto, atacando a conductores minoritarios, agravando las situaciones y plantando pruebas para ocultar sus huellas. Dirigían una banda con placas. Los quiero a todos», dijo Evelyn con voz débil pero firme. «No solo a Thorne y Miller. Quiero al sargento que firmó los informes falsos. Quiero a los oficiales de asuntos internos que hicieron la vista gorda. Estamos construyendo el caso», prometió Jenkins, pero Thorne ha contratado a Marcus Blackwood. Evelyn entrecerró los ojos. Marcus Blackwood fue un legendario abogado defensor. Era conocido como el Tiburón. Cobraba $1,000 la hora y nunca había perdido un caso de alto perfil. Era famoso por destruir a las víctimas en el estrado, tergiversando sus palabras hasta que el jurado creía que la víctima era el criminal. «Alegará defensa propia»,
predijo Evelyn. Dirá que el video es engañoso. Dirá que el ángulo hace que parezca que me estaba rindiendo cuando en realidad estaba extendiendo la mano. «Que lo intente», dijo Jenkins. De repente, el teléfono de Jenkins vibró. Miró la pantalla y palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Evelyn. «Es la cárcel». Jenkins se quedó sin aliento. Hubo un incidente. El agente Miller. Evelyn se incorporó, ignorando el dolor. ¿Está muerto? No, dijo Jenkins, leyendo el texto rápidamente. Alguien intentó entrar en su celda en la enfermería. Un recluso llamado Rico. Pero esto es increíble. ¿Qué? Miller no estaba en la celda, dijo Jenkins, levantando la vista con expresión de asombro. Lo habían trasladado 1 hora antes. Mi investigador, el detective Lewis, tuvo un mal presentimiento. Sacó a Miller de la cárcel del condado y lo trasladó a una casa de seguridad federal sin registrarlo en el sistema. Evelyn dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Rico entró en una celda vacía, continuó Jenkins, y fue grabado por la cámara, sosteniendo una navaja hecha con un cepillo de dientes. Ya está delatando a Thorne. Les dijo a los guardias que Thorne le pagó para hacerlo. Evelyn sonrió. Era la primera sonrisa sincera que esbozaba en días. Thorne acaba de añadir la solicitud de asesinato capital a su expediente. Está cavando su propia tumba, asintió Jenkins. No, corrigió Evelyn, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. No está cavando. Se está ahogando. Y voy a ser yo quien le sostenga la cabeza bajo el agua. 6 meses después, el camino al Tribunal Superior estaba lleno de furgonetas de prensa. Los manifestantes se pararon a un lado de la calle con carteles que decían «Justicia para el juez Vance», mientras que un grupo más pequeño y furioso al otro lado sostenía carteles de apoyo a la policía, afirmando que Thorne era un héroe convertido en chivo expiatorio. El ambiente en la sala del tribunal era electrizante. Era la misma sala donde Evelyn solía presidir. Pero hoy se sentaba en la mesa del fiscal, no en el estrado. El juez que presidía era el honorable juez Samuel P. Carter, un jurista severo y sensato, traído de un estado vecino para garantizar la imparcialidad. Daniel Thorne se sentó en la mesa de la defensa. Había perdido peso, su corte de pelo rapado le había crecido, y vestía un traje gris a medida que le daba el aspecto de un banquero, no de un asesino. A su lado estaba Marcus Blackwood, un hombre de cabello canoso y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El fiscal de distrito Jenkins hizo una declaración inicial que hizo llorar a los joyeros. Pintó la imagen de un funcionario público abatido a tiros bajo la lluvia, abandonado a su suerte como un animal. Entonces Blackwood se puso de pie. No usó podio, caminó directo al estrado del jurado, apoyándose en la barandilla. «Damas y caballeros», comenzó Blackwood con voz suave como el terciopelo. «El contexto lo es todo. Verán un video, queda mal, lo admito. Pero un video no te muestra el miedo. Un video no te muestra el perfil de amenaza de la zona. El oficial Thorne es un héroe que tomó una decisión instantánea en una zona de guerra. La fiscalía quiere que creas que es un monstruo. Te demostraré que solo es un hombre que quería volver a casa con su familia. El juicio duró 2 semanas. La fiscalía reprodujo, se aclara la garganta, el video. Reprodujeron el audio. Trajeron a los peritos en balística, quienes testificaron que a Evelyn le dispararon mientras se daba la vuelta. Trajeron a Brad Miller. Miller, con aspecto pequeño y destrozado, vestía un mono naranja. Cumplía condena por su participación en la corrupción, señaló a Thorne con un dedo tembloroso. Me dijo que la dejara. Miller lloró en el estrado. Dijo que ella no era nadie. Se rió de ello. Blackwood atacó a Miller durante el contrainterrogatorio. Es usted un mentiroso, ¿verdad, señor Miller? Está testificando para salvar su propio pellejo. Diría cualquier cosa por una sentencia reducida, ¿verdad? Miller tartamudeó, con aspecto débil. Blackwood era bueno. Estaba sembrando dudas. Entonces llegó el momento que todos esperaban.
La fiscalía llama a Evelyn Vance, anunció Jenkins. La sala quedó en silencio. Evelyn se puso de pie. Vestía un sencillo traje azul marino. Caminó hacia el estrado con una ligera cojera, un recuerdo permanente del día en que casi muere. Prestó juramento. Se sentó. Durante la primera hora, respondió con claridad a las preguntas de Jennings. Describió el miedo, el dolor, el barro frío. Describió la mirada de Thorne. Entonces Marcus Blackwood se puso de pie para el interrogatorio. Se abotonó la chaqueta. Se acercó a ella como un lobo que rodea a un ciervo herido. «Señora Vance», empezó Blackwood, evitando deliberadamente usar su título. «Eres juez. Conoces la ley. Sin embargo, esa mañana ibas a exceso de velocidad, ¿no? Iba en la misma dirección que el tráfico. Aunque no había tráfico», dijo Evelyn con calma. «Admites que infringiste la ley», dijo Blackwood. «Y cuando se acercaron los agentes, cerraste las puertas con llave. Te negaste a salir. Ese es el comportamiento de una persona inocente o de alguien con algo que ocultar. Es el comportamiento de una mujer sola en una carretera desierta que se siente amenazada por dos hombres agresivos». Evelyn replicó. «¿Amenazada?». Blackwood rió. «¿Por policías? Señorita Vance, tiene antecedentes de fallar en contra de la policía en su tribunal, ¿verdad? Tiene prejuicios». «Protesto». Jenkins gritó. Sostenido. El juez Carter dictó sentencia. «Siga adelante, señor Blackwood». Blackwood se acercó. Hablemos del teléfono que cogió. Bajo la lluvia, en la oscuridad, parece una pistola. ¿Puede admitir, señora Vance, que para un agente aterrorizado, ese objeto podría parecer un arma de fuego?» Evelyn miró a Blackwood a los ojos. Señor Blackwood, el agente Thorne, no estaba aterrorizado. Estaba aburrido. «Objeción. Especulación», espetó Blackwood. «Lo retiré», dijo Evelyn, interrumpiéndolo. «Pero responderé a tu pregunta sobre el teléfono. No lo estaba cogiendo para hacer una llamada. Lo estaba cogiendo para activar la aplicación de grabación. Porque desde el momento en que el agente Thorne se acercó a mi ventana, supe que no buscaba una licencia de conducir. Buscaba una víctima». «Lo provocaste», gritó Blackwood, perdiendo la calma por primera vez. «Te hiciste pasar por alguien con derecho. Creíste que tu placa te hacía mejor que él». «Mi placa representa la ley». La voz de Evelyn se alzó, llenando la sala con la autoridad que había ostentado durante 20 años. Su placa representa la aplicación de esa ley. Cuando disparó 3 balas a una mujer desarmada, no solo intentó matarme, intentó acabar con el concepto mismo de justicia. Y mirándolo a usted, abogado, intentando justificar el intento de asesinato con tácticas baratas de culpabilización. Parece que no es el único que intenta acabar con él. La sala del tribunal estalló. Blackwood, atónito, retrocedió un paso. Miró al jurado. Vio sus caras. No se lo tragaban. Había insistido demasiado. Había intentado intimidar a una mujer que se había enfrentado a asesinos y jefes de cárteles. «No más preguntas», murmuró Blackwood, retirándose a su mesa. Evelyn bajó del estrado. Al pasar junto a la mesa de la defensa, captó la mirada de Thorne. Ya no se burlaba, estaba temblando. El juicio concluyó con los alegatos finales. El jurado salió a deliberar. Normalmente, en un caso tan complejo, las deliberaciones podían durar días. Todos se prepararon para el largo pasillo. Los comentaristas especulaban en los canales de noticias. ¿Condenaría un jurado a un policía? ¿Funcionaría el argumento de defensa propia? Pero no tuvieron que esperar días. Ni siquiera tuvieron que esperar horas. 45 minutos después, sonó el timbre de la sala. Jerry, el alguacil, que había vuelto a su puesto, miró a Evelyn y le guiñó un ojo. Han vuelto. El corazón de Evelyn latía con fuerza contra sus costillas, igual que en aquella carretera lluviosa. Era la hora de la verdad. El jurado entró. Se negaron a mirar la mesa de la defensa.
Esa era siempre la señal. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez Carter. El presidente del jurado, un maestro de escuela de mediana edad, se puso de pie. Sostenía un papel con manos temblorosas. Hemos, su señoría, publicado el veredicto. El ambiente en la sala 4B había cambiado. Durante 2 semanas, el aire había estado cargado de la frenética energía de las discusiones, las objeciones y el clic-clac de la taquígrafa. Pero ahora, al abrirse las pesadas puertas de roble para dar paso al jurado, la sala se sumió en un silencio tan profundo que parecía un vacío. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado central y la brusca inhalación de Daniel Thorne. Thorne se sentó a la mesa de la defensa. Su costoso traje gris se sentía como una camisa de fuerza. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa, un tic nervioso que no podía controlar. Miró al jurado mientras entraban uno a uno. Se aclara la garganta. Intentó conectar con sus miradas para encontrar una mirada compasiva, un atisbo de compasión, pero no lo miraron. La cuarta miembro del jurado, una abuela que le había sonreído el primer día, ahora miraba fijamente al suelo. El presidente, profesor de historia de secundaria, apretaba el veredicto contra su pecho, como si fuera un escudo. Thorne se inclinó hacia su abogado, Marcus Blackwood. «¿Por qué no me miran, Marcus?», susurró con voz temblorosa. «Eso es malo, ¿verdad? Dime que no es malo». Blackwood no respondió. Ya estaba cerrando los candados de su maletín. Sabía que en 20 años de defensa penal, apartar la mirada era la única señal que importaba. El tiburón ya estaba calculando mentalmente sus horas de facturación y pasando al siguiente cliente. «Todos de pie, faraón», anunció Jerry. Su voz carecía de su habitual retumbo. Era solemne, pesada. El juez Samuel P. Carter se sentó en el estrado. Se ajustó las gafas. Su rostro era una máscara de granito imparcial. «Tomen asiento», ordenó. La sala se calmó. El crujido de la ropa sonaba como hojas secas. «Señor presidente», dijo el juez Carter, con un leve eco en el silencio, «ha llegado el jurado a un veredicto unánime». El presidente se puso de pie. Le temblaban tanto las manos que el papel tintineó. «Sí, señoría, publique el veredicto». Thorne dejó de respirar. El mundo se redujo a los labios del presidente. «En el caso del Estado contra Daniel Thorne», comenzó el presidente, con la voz quebrada antes de recuperar la fuerza. Ante el cargo de intento de asesinato en primer grado, hizo una pausa, un latido que duró toda la vida. «Declaramos culpable al acusado». Una exclamación de asombro recorrió la galería, una liberación de tensión contenida durante meses. Thorne se estremeció violentamente como si lo hubieran golpeado. Abrió la boca para protestar. Pero el capataz no había terminado. Por el cargo de conspiración para cometer homicidio capital, culpable. Por el cargo de presentar una denuncia policial falsa, culpable. Por el cargo de agresión con agravantes con arma mortal, culpable. Por el cargo de obstrucción a la justicia, culpable. 5 cargos, 5 culpables. Fue una barrida, una aniquilación total. Thorne se desplomó en su silla, con la cara ensangrentada, como si fuera una figura de cera. Se giró hacia Blackwood, agarrando la manga del abogado. «Haz algo». «Objeción. Juicio nulo. Dijiste que podías arreglar esto». Blackwood, con suavidad pero firmeza, retiró la mano de Thorne de su brazo. «El jurado ha hablado, Daniel. Se acabó». El juez Carter silenció a la multitud murmurante con un fuerte golpe de su grillete. Volvió la mirada hacia Thorne. No era una mirada de enojo, sino de profunda decepción. «Daniel Thorne», dijo el juez Carter. Normalmente, el tribunal programaría una audiencia de sentencia para una fecha posterior, dando tiempo para los informes previos a la sentencia y las declaraciones de los testigos de carácter. Carter se quitó las gafas y las dejó sobre el estrado. Sin embargo, el juez continuó. «Este tribunal ha escuchado el audio de su risa mientras una mujer se desangraba en el barro. Hemos visto el video donde apareces plantando pruebas.
Hemos escuchado el testimonio de tu compañero sobre tu intento de asesinar a un testigo en la cárcel del condado. No creo que haya ningún testigo de carácter en este mundo que pueda alterar la percepción que el tribunal tiene de tu alma. Estoy listo para sentenciarte ahora. ¿Tienes algo que decir? Blackwood empezó a levantarse, quizás para protestar por la velocidad, pero Thorne se agarró a la mesa y se incorporó. Estaba desesperado. Se estaba ahogando. Su señoría, tartamudeó Thorne, con lágrimas derramándose por sus mejillas, lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Tenía miedo. El video se ve mal. Lo sé, pero ahí fuera, en la carretera, es una zona de guerra. Tengo una familia. Tengo una niña pequeña. He servido a esta ciudad durante 15 años. No soy un mal hombre. Acabo de, se aclara la garganta, de cometer un error. Por favor, no me quiten la vida. Misericordia. Pido misericordia. La sala contuvo la respiración. Evelyn Vance, sentada en la mesa de la fiscalía, no se movió. Observaba a Thorne con la misma indiferencia clínica con la que analizaba las pruebas. No lo veía como un monstruo, sino como un hombre pequeño y patético, que finalmente había perdido el poder. El juez Carter miró fijamente a Thorne un buen rato. Misericordia, repitió, saboreando la palabra. Pides lo único que te negaste a dar. Carter se inclinó hacia adelante, bajando la voz una octava, volviéndose peligrosa. Hablas de que la carretera es una zona de guerra, pero la única persona que libraba una guerra en la Ruta 9. Esa mañana eras tú. Le declaraste la guerra a una mujer inocente. Le declaraste la guerra a la Constitución. Hablas de tus 15 años de servicio. Eso agrava tu delito, señor Thorne. Sabías más. Juraste proteger a los vulnerables. Y en cambio, los perseguiste. El juez tomó su pluma y la dejó flotando sobre el expediente. Trataste la placa como una corona que te convertía en rey. Pero no eres rey. Eres un convicto. Carter escribió mientras hablaba. El rasgueo del bolígrafo se oía en el micrófono. Daniel Thorne, en el primer cargo, intento de asesinato. Te condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Thorne emitió un sonido gutural, como el de un animal moribundo. En el segundo cargo, Carter continuó implacablemente. D5. Por los cargos restantes, 10 años cada uno. Y como creo que sigue siendo un peligro evidente para la sociedad, estas sentencias se cumplirán consecutivamente, no simultáneamente. Nunca volverás a salir libre. No. Thorne gritó, con las piernas a punto de aflojar. Se desplomó en el suelo, sostenido solo por la mesa. No puedes hacer esto. Soy policía. No puedes encerrarme ahí con ellos. Me matarán. Necesito publicidad. Necesito proyección. El Departamento de Correccionales evaluará tus necesidades de alojamiento, dijo Carter con frialdad. Pero a partir de este momento ya no eres policía. Eres el recluso número 89 de 40. Carter golpeó la verja. El sonido fue como un trueno, poniendo fin a la tormenta que había comenzado meses atrás, en una carretera lluviosa. Detengan al acusado inmediatamente. 2 alguaciles se acercaron. Eran hombres con los que Thorne había hecho barbacoas, hombres con los que había compartido cervezas después de sus turnos. Ahora sus rostros eran severos. No vieron a un amigo. Vieron una mancha en su uniforme. Agarraron a Thorne por los brazos, sin mucha delicadeza. «¡Quítenme las manos de encima!», gritó Thorne, forcejeando mientras lo arrastraban hacia atrás. Miró desesperadamente a su alrededor, fijando la mirada en Evelyn Vance. Evelyn le sostuvo la mirada. No sonrió. No se regodeó. Simplemente arqueó ligeramente las cejas. Un mensaje silencioso que decía: «Te lo dije, Blackwood». Thorne gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta de acero. «Llama al gobernador. Llama a alguien». La pesada puerta se cerró de golpe, interrumpiendo sus palabras abruptamente. El silencio que siguió fue denso, pero limpio. Era la sensación de una infección al ser lacerada. Evelyn se levantó lentamente. Le dolía el hombro,
un profundo y palpitante recordatorio de la bala que le había destrozado el hueso. Pero se mantuvo erguida. Se giró hacia Sarah Jenkins, la fiscal de distrito. «Gracias, Sarah», susurró Evelyn. «No hicimos nada», respondió Jenkins cerrando sus archivos. «Tú lo hiciste, sobreviviste». Pero la historia no había terminado. El karma, como Evelyn sabía, era minucioso. 3 meses después, las noticias habían cambiado. Pero el sistema legal no. Daniel Thorne se estaba pudriendo en una prisión de máxima seguridad a 3 horas al norte. Estaba en régimen de aislamiento por su propia protección, pasando 23 horas al día en una caja de hormigón del tamaño de un baño. Pero Evelyn Vance no había terminado con él. Había presentado una demanda civil la semana después del veredicto penal. Thorne, naturalmente, no pudo asistir. No tenía abogado. Blackwood había desaparecido en cuanto dejó de cobrarse. En un tribunal civil tranquilo, se dictó una sentencia en rebeldía contra Daniel Thorne por $10 millones en daños y perjuicios. Claro que Thorne no tenía 10 millones, pero sí poseía bienes. Evelyn observó desde el fondo de la sala cómo se firmaban las órdenes judiciales. Todo lo que Thorne había construido sobre la base de su corrupción fue desmantelado. Su casa en las afueras fue embargada y vendida. Su camioneta nueva, subastada. Su bote, desaparecido. Su esposa, humillada y horrorizada por las revelaciones de su doble vida, solicitó el divorcio y se quedó con la custodia total de su hija. No quería ni un centavo de su dinero sucio, pero el golpe final fue el que más le dolió. El equipo legal de Evelyn había utilizado una ley estatal poco conocida, la cláusula de confiscación de la confianza pública. Ordenaba que cualquier funcionario público condenado por un delito grave en el cumplimiento del deber perdiera la totalidad de su pensión. Thorne tenía $2 millones en beneficios de pensión esperándolo. Era su fondo de reserva. Era lo único que le habría permitido comprar barras de chocolate, ramen y mantas extra en el economato de la prisión. De un plumazo, desapareció. Evelyn ordenó que cada centavo recuperado de la liquidación de los bienes de Thorne se donara al Fondo de Defensa de Asistencia Legal, una organización benéfica que proporcionaba abogados gratuitos a minorías pobres que habían sido acusadas falsamente por policías corruptos. Era la ironía definitiva. Los ahorros de toda la vida de Daniel Thorne ahora se usarían para defender a las mismas personas a las que había dedicado su carrera. Una fresca brisa otoñal recorría las calles de la ciudad, mientras la jueza Evelyn Vance subía las escaleras de mármol del Tribunal Superior. Era su primer día de vuelta en el tribunal. Se detuvo en la entrada, observando el lugar donde se habían congregado las furgonetas de noticias hacía apenas unos meses. Ahora solo había palomas y peatones. La vida había vuelto a la normalidad. Se tocó la sien. La cicatriz estaba allí, oculta bajo una capa de maquillaje, pero podía sentir la cresta de la piel. Le gustaba. Era un recordatorio. Pasó por los detectores de metales, saludando a los guardias por su nombre. Se erguieron un poco al verla. Había un nuevo respeto en sus ojos, una mezcla de asombro y miedo. Ahora sabían que no se debe jugar con la jueza Vance. Entró en su despacho y se puso su toga negra. La sentía pesada, reconfortante, como una armadura. Entró en la sala 4B. «¡Todos de pie!», gritó Jerry, con una amplia sonrisa en el rostro al verla. Toda la sala se puso de pie. Abogados, secretarios y el público. Evelyn subió los 3 escalones hasta su silla de cuero con respaldo alto. Se sentó, sintiendo la familiaridad de la madera y el cuero. Contempló sus dominios. En la primera fila, un joven policía novato mascaba chicle, con aspecto aburrido, recostado en su silla con los pies en la barandilla. Evelyn extendió la mano y cogió su mazo. No lo golpeó, solo lo golpeó una vez. Un sonido agudo y claro resonó por toda la habitación. El novato dio un salto. Se le cayó el chicle de la boca. Se incorporó a duras penas, con la cara enrojecida. Evelyn lo miró fijamente. Bajó las gafas y lo miró fijamente hasta que él apartó la mirada.
aterrorizado. «Oficial», dijo con voz tranquila, resonante, y llena del poder de una mujer que había caminado a través del fuego y había salido airosa. «Bienvenido a mi sala. Aquí nos mantenemos firmes. Respetamos el proceso y, sobre todo, decimos la verdad». Abrió el expediente que tenía delante. Manos a la obra. Y esta, damas y caballeros, es la historia de cómo un oficial corrupto cometió el mayor error de su vida al subestimar a la mujer equivocada. Se aclara la garganta. Daniel Thorne creía que su placa lo convertía en un dios, pero olvidó que una placa es solo un trozo de metal, no te protege de la verdad. La jueza Evelyn Vance demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la hacen cumplir. Thorne actualmente cumple cadena perpetua, y gracias a la demanda civil de Evelyn, cada centavo que ganó ahora financia una beca para estudiantes de derecho desfavorecidos. Hablemos de justicia poética. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Evelyn? ¿Habrías tenido el valor de grabar el encuentro o te habrías quedado paralizado? Cuéntamelo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de intenso drama y karma instantáneo, dale a me gusta. Le ayudas mucho al canal. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Subimos sagas emocionantes cada semana. Gracias por vernos y recuerda, la verdad siempre triunfa.